La historia encierra algunos secretos que nos deja solo con especulaciones, teorías de conspiración y suposiciones. Un misterio puede durar mucho tiempo, podría nunca ser olvidado y a menudo podría ser examinado de nuevo. Estos lugares han sido un auténtico dolor de cabeza para muchos científicos e investigadores, quienes durante siglos han tratado de arrojar un poco de luz a algunos de los enigmas más conocidos de la humanidad. Los interrogantes del pasado y el desconocimiento generalizado de varias culturas ha fomentado la creación de todo tipo de hipótesis y leyendas que el turismo ha fomentado para aumentar su atractivo, aunque siempre han estado relacionados con lo paranormal o la vida extraterrestre. Algunos de ellos cuentan con diferentes teorías científicas. Estos son algunos de los misterios más sorprendentes y más discutibles de la historia. Pumapunku, el sitio más intrigante del planeta. Pumapunku es el nombre de un gran complejo de templos situado en Bolivia y es parte de un sitio arqueológico más grande conocido como Tiahuanaco. El origen de estos templos es un misterio, pero basado en la datación por carbono del material orgánico que se encuentra en el sitio, los arqueólogos creen que el complejo pudo haber sido construido por el Imperio Tiwanaku, una de las civilizaciones más importantes antes del Imperio Inca, que floreció entre 300 y 1000 después de Cristo. ¿Qué misterio esconde Pumapunku? Lo más intrigante de Pumapunku es el trabajo de la piedra. Era un montículo de tierra en terrazas originalmente enfrentado con bloques megalíticos, cada uno con un peso de varias decenas de toneladas. Las piedras de arenisca y andesita rojas fueron cortadas en formas geométricas que encajan perfectamente entre sí, sin utilizar mortero. La finura técnica y la precisión que se muestra en estos bloques de piedra es asombrosa. Es tal su precisión que ni siquiera una hoja de afeitar puede deslizarse entre las rocas. Algunos de estos bloques están acabados con calidad como si fueran hechas con máquinas y con agujeros perforados de un modo perfecto. Esto se supone que fue realizado por una civilización que no tenía ningún sistema de escritura y que era ignorante incluso de la existencia de la rueda. Tamaño de sus piedras. El más grande de estos bloques es 8 metros de largo, 5 metros de ancho y 1 metro de espesor, y se estima que pesa alrededor de 131 toneladas. Debido a su tamaño, el método por el que fueron transportadas a Pumapunku ha sido otro tema de interés desde el descubrimiento del templo. El análisis químico reveló que los bloques de arenisca roja fueron transportados hasta una pendiente pronunciada de una cantera cercana al lago Titicaca, que se encuentra a unos 10 kilómetros de distancia. Unos de los bloques, llamados bloques H, se puede ver que es imposible no tener una maquinaria de alta tecnología para realizarlos, incluso más avanzada de la que se tiene hoy en día, pues estos bloques son exactamente iguales uno del otro. Hipótesis sobre su construcción. Un ejemplo de alta precisión son estos pequeños agujeros. Con una base en evidencias circunstanciales, se puede argumentar que Pumapunku nunca fue construido por los Tiwanaku, sino por una civilización que era más avanzada. Tal vez los resultados de la datación de carbono están equivocados debido a la contaminación de las muestras, o que Pumapunku fue construida por otra civilización que llegó a través del océano, construyó el complejo y se fue. El complejo hoy está en completa ruina, con enormes bloques de granito distribuidos sobre otros. El sitio parece haber sido destruido por un terremoto, que tal vez fue acompañado de una ola gigante del lago Titicaca. Conclusión. Pumapunku es sin duda una de las manifestaciones más importantes del mundo andino. Esto lo convierte en el yacimiento más intrigante del planeta, pues nadie ha sido capaz de revelar el misterio alrededor de Pumapunku. Templo de Júpiter. El Templo de Júpiter es un colosal templo romano, el más grande del mundo romano, situado en el complejo de Baalbek en Heliópolis, actual Líbano. El templo servía como oráculo y estaba dedicado a Júpiter. No se sabe quién encargó o diseñó el templo, ni exactamente cuándo se construyó. El trabajo probablemente comenzó alrededor del 16 a.C. y estaba casi terminado hacia el 60 después de Cristo. Fue el templo más grande dedicado a Júpiter en todo el Imperio Romano. Las columnas tenían 30 metros de altura con un diámetro de casi 2.5 metros,
las más grandes del mundo clásico. Se necesitaron 3 siglos para crear este colosal complejo de templos. 3 de los cuales se encuentran entre los bloques más pesados jamás utilizados en una construcción. Historia. La enorme cantera cercana probablemente influyó en la decisión romana de crear un enorme complejo de templos paganos en este sitio montañoso, a pesar de estar ubicado a 1100 metros de altitud y en la remota frontera oriental del Imperio Romano. La construcción probablemente comenzó el 16 a.C., cuando Baalbek se convirtió en una colonia romana. Se completó en gran parte en el año 60 después de Cristo, como lo demuestra un grafito ubicado en uno de los tambores de columna más altos. Fue un sitio religioso importante durante el Imperio Romano, y los emperadores a menudo consultaban el oráculo del templo. El complejo del templo está en una plaza elevada erigida 7 metros sobre una base anterior en forma de T, que consta de un podio, una escalera y paredes de cimientos. Estos muros se construyeron a partir de unos 24 monolitos, en su nivel más bajo, pesan aproximadamente 300 toneladas cada uno. El muro de contención más alto, en el oeste, tiene una segunda hilera de monolitos que contienen las famosas 3 piedras, cortado de piedra caliza, que mide más de 19 metros de largo, 4.3 metros de alto y 3.6 metros de ancho, pesan aproximadamente 900 toneladas cada uno. El templo santuario de Zeus Heliopolitano fue arruinado por terremotos, destruido y saqueado en busca de piedra bajo el mando del emperador Teodosio y nuevamente bajo el mando del emperador Justiniano. 8 columnas fueron llevadas a Constantinopla, Estambul, para su incorporación a Santa Sofía. 3 columnas cayeron a finales del siglo XVIII. En la actualidad, 6 columnas permanecen en pie a lo largo de su lado sur con su entablamento. Sus capiteles permanecen casi perfectos en el lado sur, mientras que los vientos invernales de Beca han dejado las caras del norte casi destruidas. Construcción. El método de construcción original sigue siendo un misterio arqueológico. Las grúas romanas no eran capaces de levantar piedras en el rango de 60 a 100 toneladas. Las piedras de Baalbek, como se denominan estas anomalías, han provocado un gran debate. Se encuentran entre las piedras más grandes creadas por el hombre en la historia, y los investigadores están más o menos perplejos de cómo se crearon y colocaron en su lugar. En el corazón de Camboya, enterrado durante siglos en el bosque, hay un antiguo y maravilloso secreto tallado en piedra. Templo de Angkor Wat. Es un lugar impresionante envuelto en misterio, una ciudad milenaria, considerada hoy como una de las grandes maravillas de nuestro planeta. Angkor Wat es el templo más famoso, y su nombre proviene del sánscrito antiguo, que traducido en el idioma jemer, significa ciudad del templo. Es un lugar mágico, con una arquitectura fascinante. Y no es casualidad que se haya convertido en el principal atractivo de Camboya y que aparezca en la bandera nacional de este país asiático. Pero todavía quedan muchos misterios sin resolver en su interior. Las paredes de los templos sagrados de Angkor contienen de hecho una historia muy antigua, sus piedras y bajorrelieves cuentan una leyenda increíble, suspendida entre el cielo, las estrellas y las profecías. Datos matemáticos interesantes. Visto desde arriba, todo Angkor Wat parece un mapa. Su edificio principal es una estructura equinoccial, es decir, está orientado según el eje este-oeste y está dispuesto de modo que en el equinoccio de primavera, el sol salga por la torre central. Entonces, el número 72 juega un papel importante. Parece que los antiguos constructores quisieron resaltar este número en el conjunto arquitectónico. Quizás esto sea solo una coincidencia, pero hay 72 estructuras arquitectónicas en Angkor Wat, 72 corresponde al número de grados de longitud que lo separan de la legendaria pirámide de Keops al oeste, y 144, 72 por 2, al número de grados que lo separan de los Moais de Isla de Pascua al este.
Quienes construyeron esta joya arquitectónica sabían con mucha precisión lo que debían representar los números en este lugar. Teorías astrológicas y bajorrelieve de Angkor Wat. Si tuviéramos que pensar en un vínculo entre los grandes lugares míticos de nuestro planeta, este podría estar representado por las estrellas. Esta fantástica hipótesis ha dado lugar a las teorías más increíbles. El proyecto de los edificios de Angkor, por ejemplo, parecería reproducir la constelación del dragón, así como las pirámides de Giza parecen reproducir el cinturón de Orión. Sin embargo, el dragón fue visible durante el equinoccio de primavera en las latitudes de Angkor por última vez en 10.500 a.C., y en la misma fecha, la esfinge de Giza habría mirado en el horizonte a la constelación de Leo, que algunos dicen que representa. Esta es precisamente una teoría fantasiosa que anularía todo lo que sabemos sobre la historia de las civilizaciones antiguas de nuestro planeta. Hace 12.000 años, hasta donde sabemos, no se desarrollaron civilizaciones hasta el punto de producir obras de tanta grandeza y complejidad. La arqueología oficial establece que la construcción del templo de Angkor Wat tuvo lugar entre 1113 y 1150 por orden del rey Suryavarman II. Pero entre los 1.200 metros cuadrados de espectaculares y detallados bajorrelieves que adornan las construcciones de Angkor Wat, hay una pista interesante tallada en piedra, la leyenda de una parte de la mitología hindú, conocida a través de la expresión, el batir del mar de leche. Para algunos, esta sería una metáfora que describe una teoría científica precisa, la precesión de los equinoccios, un fenómeno astronómico fundamental para quienes observan los cielos. En el bajorrelieve, los Asura, los dioses, y los Deva, los ángeles, dibujan los anillos de la serpiente, que representarían la constelación del dragón, envueltos alrededor del monte Mandara, para facilitar el paso de una era astrológica a otra. Una última curiosidad, en el templo de Taprom, es uno de los pocos que no ha sido restaurado. Otro curioso grabado enciende la imaginación de los turistas es el bajorrelieve de dinosaurio, una figura animal muy cercana al Stegosaurus prehistórico, criatura que murió hace 140 millones de años, en un momento en que los humanos aún no habitaban este planeta. Göbekli Tepe. La complejidad geométrica de Göbekli Tepe, el templo más antiguo del mundo, es una sorpresa para los científicos y también un gran misterio. ¿Cómo una sociedad neolítica pudo construir algo así? Desde que fuera descubierto por el profesor alemán Klaus Schmidt en 1994, su construcción se ha atribuido a poblaciones de cazadores-recolectores de hace 11.500 años, incluso 6.500 años antes que las grandes pirámides de Egipto. Pero la disposición de sus pilares y su decoración hacen indicar que debió haber sido de una civilización compleja, algo que los científicos no creían posible en esa época. Entonces, ¿quién lo construyó? Ahora unos científicos israelíes encontraron una pista que podría develar algunas de las incógnitas que esconde Göbekli Tepe. Göbekli Tepe es un sitio arqueológico formado por una serie de monumentos megalíticos circulares y rectangulares, dispuestos en forma de recintos ubicado en la provincia de Sanliurfa, en el suroeste de Turquía. Se trató de uno de los descubrimientos más importantes sobre el Neolítico, el último de los periodos de la Edad de Piedra, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2018. Sus habitaciones, utilizadas probablemente para la ejecución de rituales, poseen altos pilares de unos 5.5 metros de altura en forma de T, con animales salvajes esculpidos. Hasta ahora, la mayoría de los investigadores ha argumentado que los recintos de Göbekli Tepe, en el área principal de excavación, se fueron construyendo con el tiempo. Pero los investigadores Gila Clay, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, y el profesor Avi Goufer, del Departamento de Arqueología y Antiguas Civilizaciones del Cercano Oriente de la Universidad de Tel Aviv, no creen que fuera así. Para Clay y Goufer, el diseño geométrico de las impresionantes estructuras de piedra redondas del sitio, y el enorme conjunto de pilares de piedra caliza, fueron planeados inicialmente como una sola estructura. Göbekli Tepe es una maravilla arqueológica, sin embargo, su complejidad arquitectónica es muy inusual, explica el profesor Goufer en un comunicado, cuya investigación fue publicada en una revista de arqueología. Pero esta tesis de Clay y Goufer de que las estructuras fueron diseñadas como un solo proyecto y de acuerdo con un patrón geométrico coherente,
resultaría algo muy avanzado para los cazadores-recolectores del Neolítico. Esta investigación abre la puerta a nuevas interpretaciones de este sitio en general, y de la naturaleza de sus pilares antropomórficos megalíticos específicamente, afirma Gopher. Tradicionalmente se creía que ciertas capacidades y prácticas de planificación, como el uso de la geometría y la formulación de planos de planta, surgieron mucho más tarde que el periodo durante el cual se construyó el Göbekli Tepe. Específicamente después de que los cazadores-recolectores se transformaran en agricultores-productores, hace unos 10.500 años. Incluso, una de las características de los primeros agricultores es el uso de la arquitectura rectangular. Este caso de planificación arquitectónica temprana puede servir como un ejemplo de la dinámica de los cambios culturales durante las primeras partes del periodo neolítico, dice por su parte el investigador Acklay. Nuestra nueva investigación indica que los métodos de planificación arquitectónica, reglas de diseño abstracto y patrones organizacionales ya se estaban utilizando durante este periodo. Otros relatos. Con piedras que pesan hasta 10 toneladas e incluso señales de escritura jeroglífica. Los expertos dicen que el Göbekli Tepe solo pudo haber sido construido por una civilización avanzada. Pero según los historiadores ortodoxos, la primera verdadera civilización del mundo, los sumerios, no surgió hasta miles de años después de construido Göbekli Tepe. Lo que sabemos de Göbekli Tepe es que los sumerios dijeron fueron construidos por los antiguos. ¿Quiénes eran los antiguos que estuvieron aquí antes de los sumerios? Muchos científicos sugieren que Göbekli Tepe le brinda evidencia de que una civilización muy avanzada floreció mucho antes de los sumerios. Y sugieren que un registro escrito de esta civilización puede hallarse en el libro de Enoc y su misterioso relato de los vigilantes. Según el libro de Enoc, hubo una antigua raza de gigantes que descendieron a la tierra, trajeron con ellos tecnología y la compartieron con los humanos, eran llamados los Anunnaki, también conocidos como los vigilantes que vivían cerca de Göbekli Tepe. Según el libro de Enoc, estos descendientes híbridos eran gigantes llamados Nefilim, y que construyeron una brillante civilización tecnológica, pero Dios los consideró una abominación y envió un gran diluvio para arrasarlos. Desde hace 5.000 años tenemos textos sagrados que nos dicen que hubo una civilización antediluviana, que hubo un gran diluvio y que hubo sobrevivientes. Los mesopotámicos hablan de ello en la épica de Gilgamesh y los egipcios en el texto de creación Edu. Según algunas tradiciones, algunos Nefilim sobrevivieron al diluvio y sabían cómo construir monumentos megalíticos alineados con las estrellas. La tradición dice que después de sobrevivir al diluvio y construir Göbekli Tepe, en Turquía, los Nefilim comenzaron a migrar y en cada lugar al que iban dejaron círculos de piedras. Después de Göbekli Tepe, hubo otros círculos de piedra antes de llegar hasta Stonehenge. Por ejemplo, en Zoratz-Karer, en Armenia, hay una enorme serie de construcciones y círculos megalíticos, que han sido fechadas aproximadamente en 5500 a.C. según las alineaciones astronómicas. Otros sitios de extrema antigüedad, como Cromlech de los Almendros, este data de unos 6000 años. Realmente no lo sabemos, creemos que hay tradiciones de gigantes que mueven piedras. Debemos preguntarnos si es posible que los Nefilim, como descendientes de los Anunnakis, fuesen los constructores de Stonehenge y de otros megalitos en Gran Bretaña. El enigma de las cuevas de Lonju. Las cuevas de Lonju son maravillosas y sofisticadas construcciones que representan un enigma por sí solas. Alrededor de ellas se han tejido diversas hipótesis, pero hasta el presente no hay evidencias que las expliquen. Las cuevas de Lonju fueron descubiertas por accidente en 1992 y constituyen un mundo subterráneo que es catalogado como una maravilla del mundo antiguo. Se trata de una de las excavaciones más monumentales realizadas por seres humanos y se cree que tienen más de 2000 años de antigüedad. Aún así, representan todo un misterio para los investigadores de diversas áreas del conocimiento que han entrado en contacto con ellas. Se ignora por completo quiénes las construyeron, cómo lo hicieron y qué uso les dieron. El descubrimiento de las cuevas de Lonju. Las cuevas de Lonju son un complejo y magnífico sistema de cuevas subterráneas ubicadas en la provincia de Zhejiang, China.
Su descubrimiento se produjo por casualidad en 1992, cuando el aldeano Guan Ai, residente de Zhejiang, decidió drenar un estanque. Para su sorpresa, a medida que extraía el agua, empezó a notar cómo surgía una estructura compleja e intrigante. Esto lo llevó a continuar desaguando el depósito durante 17 días continuos. Al finalizar su labor, Guan Ai no pudo más que sobrecogerse frente a lo que se revelaba ante sus ojos. Había una enorme cueva completamente tallada, que se extendía por más de 2.000 metros cuadrados de área y alcanzaba unos 30 metros de altura. Guan Ai continuaba petrificado varias horas después de contemplar esta maravilla. El descubridor se hizo célebre en su población, y otros aldeanos decidieron seguir su ejemplo, ya que en esta zona existían muchos estanques contiguos. Esto condujo al descubrimiento de 4 grutas adicionales. Al día de hoy, se han descubierto en total 24 de ellas. ¿Cómo son las cuevas de Longyu? Algo que llamó profundamente la atención del descubrimiento de este sistema de cuevas inundadas es que eran muy similares. Esto no tenía mucho sentido para los aldeanos y los expertos, porque era como fabricar un objeto en serie, pero a escala monumental y sin un objetivo claro. Las superficies internas de las cuevas de Longyu, que incluyen pilares, paredes y techos, se encuentran detalladamente cinceladas de manera casi idéntica. Esto crea una serie repetitiva de estrías paralelas dispuestas en un ángulo de 60 grados. Al respecto, varios especialistas coinciden en que este tipo de patrón puede obedecer a un carácter simbólico. En el mismo interior de estos espacios, se hallan dispuestos pilares y escaleras esculpidas de igual forma. Estas estructuras se encuentran dispuestas en líneas rectas que cumplen la función de soportar los techos para que las estructuras no colapsen. Adicionalmente, en las paredes están talladas en piedra figuras de animales como aves, peces y caballos. Se cree que simbolizan los elementos aire, agua y tierra. Existen demasiados interrogantes. Para el levantamiento de las cuevas de Longyu, se estima que fue necesario extraer más de 1 millón de metros cúbicos de roca. El destino de todo ese material es un verdadero enigma. En las investigaciones realizadas hasta ahora no se ha encontrado el más mínimo rastro. Tampoco se ha logrado dar con el paradero de las herramientas usadas para excavar ni las utilizadas para esculpir la piedra. De igual modo, representa un misterio la forma como alcanzaron semejante grado de precisión y simetría en las cuevas de Longyu. Tampoco es claro cómo lograron tan alto nivel de similitud en las paredes de las grutas, que siempre resulta ser de aproximadamente 50 centímetros. El número de trabajadores, así como el tiempo empleado en la construcción, también representan un interrogante, mucho más si se tiene en cuenta la calidad y minuciosidad del trabajo realizado, que responde a un mismo patrón. Investigaciones recientes concluyeron que para poder realizar esta obra fue indispensable una planificación minuciosa y el uso de herramientas muy precisas para alcanzar ese grado de perfección. Sin registros, pero con hipótesis. Lamentablemente, y a pesar de la envergadura de las cuevas de Longyu, aún no se han hallado registros de su construcción. Eso es algo que resulta especialmente extraño si se tiene en cuenta la vocación ancestral de China por dejar registros de sus logros. Al respecto, han surgido todo tipo de hipótesis. Por ejemplo, unos afirman que el conjunto de grutas forma parte del mausoleo de un emperador. Sin embargo, no existen objetos funerarios o restos humanos que apoyen esta tesis. También se ha dicho que el complejo de grutas son parte de un palacio real subterráneo, pero la serialidad de las cámaras no lleva a pensar que hubiera tenido este uso. Adicionalmente, tampoco se han encontrado objetos que refuercen esta idea o indicios de que hayan sido habitadas. Por ahora, lo único cierto es que las cuevas de Longyu son tan fascinantes como misteriosas. Esta espectacular obra de ingeniería no cuenta con registros de ningún tipo, pero aún así ofrece un maravilloso testimonio de belleza y perfección. Derinkuyu. Un hombre hizo agujero en su casa y se encontró una ciudad subterránea. Turquía,
es un país repleto de misterios, como por ejemplo la ciudad subterránea de Derinkuyu, un emplazamiento del que no se conoce demasiado, sobre por qué fue construida y cuál fue el uso que se le dio. En 1963, un habitante de Derinkuyu, derribando una pared de su casa, descubrió asombrado que detrás de la misma se encontraba una misteriosa habitación que nunca había visto. Esta habitación le llevó a otra, y esta a otra y a otra. Accidentalmente descubrió Derinkuyu, una ciudad subterránea de 18 pisos de profundidad. Los arqueólogos comenzaron a estudiar esta fascinante ciudad subterránea abandonada. Consiguieron llegar a los 40 metros de profundidad, aunque se cree que tiene un fondo de hasta 85 metros. Se trata de una ciudad subterránea enorme emplazada en el centro de la Capadocia y se estima que fue construida hace unos 3.500 años aproximadamente. No se trata de unas pocas cuevas, sino que su extensión abarca alrededor de 8 kilómetros cuadrados, la profundidad máxima es de 90 metros y en la actualidad se han descubierto hasta 20 niveles subterráneos. Solo pueden visitarse los 8 niveles superiores, los demás están parcialmente obstruidos o reservados a los arqueólogos y antropólogos que estudian Derinkuyu. Además, según los investigadores, se asegura que contaba con una capacidad de almacenamiento enorme, y normalmente, estaban unas 10.000 personas en su interior, aunque se dice que podría albergar hasta 30.000 personas. ¿Cuál fue el origen de Derinkuyu? Muchos arqueólogos coinciden en que el primero de los niveles fue excavado allá por el año 1400 a.C. por los hititas, aunque no se sabe a ciencia cierta quiénes fueron los que construyeron todo este complejo. Otro de los problemas que hay es que al no haber sido encontrados restos orgánicos, tampoco se puede datar el carbono 14, pero lo que está claro es que es una increíble obra de ingeniería que sorprende a todo el mundo por la gran cantidad de roca excavada. Se cree que la ciudad fue utilizada como refugio por miles de personas que vivían en el subsuelo para protegerse de las frecuentes invasiones que sufrió Capadocia en las diversas épocas de su ocupación y también por los primeros cristianos. Los enemigos, conscientes del peligro que encerraba introducirse en el interior de la ciudad, por lo general intentaban que la población saliera a la superficie envenenando los pozos. Además, Derinkuyu tiene un túnel de casi 8 kilómetros de largo que conduce a otra ciudad subterránea de Capadocia, llamada Kaimakli. La ciudad se beneficiaba de la existencia de un río subterráneo, tenía pozos de agua y un magnífico sistema de ventilación. Se han descubierto 52 pozos de ventilación, que asombra a los ingenieros de la actualidad. ¿Cómo es Derinkuyu? Capadocia sigue alimentando el asombro con las chimeneas de hadas de Gorem. Estas extrañas elevaciones puntiagudas son como altas columnas modeladas por la erosión y provistas de una roca superior que se ve como sombrero. El nombre actual Gorem significa «no dejes de ver», dicho por los nativos a los forasteros. Kaimakli es una ciudad subterránea construida debajo de una colina. Solo los 4 primeros pisos están abiertos a los visitantes y provistos de luz eléctrica. Se llega hasta 15 o 20 metros de profundidad. El lugar era un refugio seguro, y además le permitía practicar la fe, para lo cual construyeron iglesias dotadas de cúpulas sobre columnas y pinturas en la piedra de personajes y episodios de los evangelios. Los colores permanecen fieles, por la sequedad del clima y la oscuridad del subterráneo. Las investigaciones arqueológicas probaron que las habitaciones habían sido excavadas de tal modo que ninguna vivienda tenía comunicación con las de otras familias. ¿Quién las construyó? La ciudad subterránea de Kaimakli presenta incógnitas que, como respuesta, solo hallan hipótesis. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo emplearon para la excavación? ¿Cuántas personas trabajaron? ¿Cómo sacaron a la superficie los escombros y en dónde los volcaron? Para algunas de estas preguntas se arrojan estas suposiciones. Según, se iniciaba la excavación de las chimeneas de ventilación, con una profundidad de hasta 70 y 85 metros. A continuación, se excavaban las galerías laterales que constituían las calles de la ciudad. Los pozos se excavaban hasta que hubiese agua y utilizaban las chimeneas de aire para sacar los escombros por medio de poleas.
Dichos escombros en la superficie habrían contribuido a los naturales desniveles de Capadocia o bien arrojados a los ríos y estos habrían desaparecido con el tiempo. De las chimeneas de ventilación, obtenían el aire imprescindible para respirar. La iluminación se realizaba por medio de lámparas de aceite. La razón principal que hizo posible la excavación de Kaymakli y otras ciudades subterráneas de Capadocia la constituye la piedra volcánica blanda. Mezcla de ceniza y barro, consecuencias de la erupción de dos volcanes. ¿Quién las construyó? ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuándo dejaron de ser utilizadas? Son preguntas para las que de momento no hay respuesta, solo suposiciones y el tiempo decidirá si las conoceremos o no. Stonehenge. Stonehenge es el nombre que recibe un megalito, una construcción de grandes dimensiones, ubicado en Inglaterra, constituido por una serie de piedras enterradas, organizadas de forma circular. Junto a otros restos de monumentos prehistóricos en los alrededores, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1986. A este tipo de construcciones se les suele llamar cromlech, un término que proviene del galés antiguo, que quiere decir piedra plana, colocada en curva. A nivel mundial, el Stonehenge goza de una gran popularidad, atrayendo a millones de visitantes al año. Stonehenge está formado por una serie de rocas de distinta altura, organizadas en 4 circunferencias concéntricas. La hilera de rocas del exterior tienen una medida de al menos 30 metros de altura. Dentro de se encuentran otras rocas de menor tamaño que se distinguen por su color azul. En el medio del monumento se encuentra una piedra plana de gran tamaño a la que siempre se le hace referencia como el altar. Su construcción se fecha hacia el 2500 a.C. Durante el Neolítico fue modificado tiempo después, adquiriendo la apariencia actual. Los métodos que se utilizaron para su edificación permanece desconocido, pero la hipótesis de que las piedras se movilizaron con bolas de madera ha ganado gran popularidad. El investigador de la Universidad de Sheffield, el arqueólogo Mike Parker Pearson, realizó una serie de excavaciones en las que descubrió una comunidad entera llena de pequeñas casas que eran habitadas solo en épocas específicas del año. Así, se empezó a hablar de un gran complejo de cromlech y avenidas ceremoniales. Sin embargo, en cuanto al objetivo de Stonehenge, se ha argumentado que pudo servir como un observatorio astronómico o una especie de altar para rendir culto a los cadáveres de personas importantes. El primero es sustentado por el solsticio de verano, pues, durante el sol sale atravesando el eje de la construcción y se oculta atravesando el eje, mientras que el segundo, por el hallazgo de los restos de 300 personas, cuya época de muerte concuerda con la de la edificación. Colocar estas grandes piedras en su sitio fue un notable logro de ingeniería. En primer lugar, desde 30 kilómetros de distancia se trajeron las piedras. Nadie sabe con seguridad cómo se hizo, pero parece que cuando el suelo estaba duro se transportaron sobre rodillos durante los meses de invierno. Otra teoría supone que las piedras pudieron haber sido transportadas sobre trineos a lo largo de caminos especialmente construidos para ello. Una vez en el lugar adecuado, tenían que ser erigidas. Es probable que esto se lograra alzándolas verticalmente mediante un sistema de rampas, andamios y palancas, para luego encajarlas en agujeros excavados. Toda la operación seguramente necesitó la fuerza de cientos de bueyes y personas. Los historiadores han calculado que se necesitaron unas 1000 personas para alzar las piedras más grandes y que esta tercera fase de construcción de Stonehenge necesitó 2 millones de horas de trabajo en total. En primer lugar, el círculo exterior es de 30 metros de diámetro. Con 30 bloques de piedras arenisca, que se encuentran en el Reino Unido, estas piedras miden 4.30 metros de altura, hábilmente labrados coronados por dinteles.
La piedra más grande mide 9.1 metros de altura, en tanto la más pesada tiene unas 30 toneladas. Nadie conoce con seguridad el propósito de Stonehenge, aunque está claro que era un lugar de gran importancia para los habitantes neolíticos y de comienzos de la Edad del Bronce de la zona de alrededor. No parece que sus habitantes vivieran en él, pues en la zanja y entre las piedras solo se han encontrado unos pocos enterramientos. Sin embargo, algo hizo que a lo largo de varios siglos, los agricultores y ganaderos de la región dedicaran su tiempo y sus energías a edificar esta gigantesca construcción. Exceptuando este detalle, pocas pruebas más existen de que Stonehenge estuviera alineado con las estrellas y planetas. En la actualidad, la mayoría de los arqueólogos no aceptan la idea de que Stonehenge fuera un observatorio astronómico. En vez de ello, consideran que era un lugar de reunión o zona ceremonial destinada a proporcionar a los campesinos y ganaderos de la zona. Servía como un visible y duradero recordatorio de los antepasados que habían reclamado el territorio donde vivían. Un poderoso jefe erigió las piedras más grandes, que quería hacer de él el monumento más elaborado de la región, visible desde muy lejos, en toda la llanura que lo rodea. Pirámides de Egipto. Uno de los rincones más misteriosos del mundo se encuentra en Egipto, exactamente en las pirámides de Giza. Todos han oído hablar de ellas y algunos las habrán visitado, pero ¿realmente las conocemos? A continuación, te contamos algunas de las curiosidades y secretos que a día de hoy siguen sorprendiendo, incluso a los científicos más informados. ¿Quién construyó las pirámides de Egipto? Egipto es uno de los países que posiblemente todos los viajeros quieren descubrir alguna vez en su vida. La época de los faraones, de las momias y de las pirámides es su gran atractivo, lo que explica que las pirámides de Giza sean tan famosas no es para menos. Llevan en pie más de 4000 años y en ellas aún se esconden secretos que nadie conoce. De hecho, otro gran misterio para los científicos es cómo se pudieron construir. Muchos arqueólogos coinciden en que los bloques de piedra que formaron las pirámides fueron transportados gracias a un sistema de rampa que les permitía hacerlo con facilidad. La versión bíblica no tiene demasiado sentido porque, según los arqueólogos Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman, no se han encontrado pruebas de que hubiera israelíes en Egipto en esa época. No hay evidencia alguna ni en textos, ni templos ni en las inscripciones de las tumbas. Su interior está dividido en cámaras y laberintos, además de muchos túneles que aún no han sido explorados y posiblemente ni siquiera descubiertos. Además, en el interior de la Gran Pirámide de Giza, se encontró una gran cámara que se corresponde con una tumba muy probablemente del faraón Khufu. Algo que impresiona aún más es que esta no tiene 4 lados, sino 8 perfectamente iguales, ya que cada uno de los 4 lados se divide en 2. ¿Sabías qué secretos guardan las pirámides de Giza? A través de una serie de experimentos químicos, siempre sin destrozar el entorno, han descubierto varias tumbas como es la de Tutankamón en la Gran Pirámide. Se han observado diferencias térmicas entre unas cámaras y otras, lo que hace pensar que algunas podrían ser también cámaras funerarias. De hecho, en un estudio se vio que la cámara de Tutankamón guardaba una cámara secreta, lo que hizo pensar que la caja funeraria de la reina Nefertiti podía estar en su interior. Sin embargo, esto fue finalmente desmentido. Lo que hay dentro de las pirámides, así como su manera de construirlas, es todavía un misterio. Con el avance tecnológico y las nuevas técnicas de expedición arqueológica, puede que cada vez estemos más cerca de la verdad. Pero quién sabe, los egipcios tenían todo planeado para que nadie entrara en sus lugares sagrados. Las enigmáticas pirámides de Egipto causan una extraña sensación en todos los que las visitan. En la llanura de Giza se encuentran las más representativas, las de Keops, Kefren y Miserinos. De distintos tamaños, pero todas ellas monumentales y que atraen a millones de turistas todos los años. Las líneas de Nazca. La civilización Nazca floreció al sur de Perú entre el 200 a.C. y 600 después de Cristo,
Entre sus legados más famosos están los geoglifos y líneas también conocidas como líneas de Nazca. Los diseños son dibujos de animales, plantas y humanos, o simples líneas que conectan sitios sagrados o manantiales de agua. Está ubicado en el desierto de Nazca y Palpa, departamento de Ica, Perú. Se cree que los diseños fueron creados cuando los antiguos peruanos rasparon una capa oscura y rocosa de tierra, que contrasta con la arena de color más claro que hay debajo. Los investigadores creen que las figuras sirvieron como marcadores de viaje. Suele creerse que estas líneas solo pueden ser vistas desde el cielo. Por eso, han generado toda clase de preguntas e hipótesis. ¿Las líneas de Nazca estaban dedicadas a los dioses? ¿Había en aquellos tiempos tecnología posible para la magnitud de esta obra? ¿Eran pistas de aterrizaje para prototipos de aviación de la cultura nazca o para seres extraterrestres? ¿Fueron hechas por manos humanas? Nazca puede contemplarse desde lo alto de las colinas circundantes, lo cual cambia radicalmente el modo de comprenderlas. De hecho, fue así que el arqueólogo peruano, Toribio Mejía Cespe, las descubrió en el siglo XX, específicamente en el año 1927. El interés por el estudio de estos geoglifos no se generalizó sino a partir del año 1940, cuando Paul Kosok y María Ritchie, dos investigadores internacionales, publicaron una serie de fotografías aéreas que había tomado el Servicio Aerográfico Nacional. Estos geoglifos son de dimensiones enormes y pueden ser observados con facilidad desde las alturas, lo que ha dado pie a un sinnúmero de teorías sobre el propósito de su creación. En todo caso, los geoglifos de Nazca en Perú no son los únicos del mundo, pero sí son los más célebres. Sin embargo, sus características le han merecido ser nombrados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, desde el año 1994. Las investigaciones sugieren que las líneas de Nazca fueron producidas a lo largo de unos 1500 años, proceso que llegó a término hacia el siglo XVI. Pirámides de Teotihuacán. Teotihuacán es una ciudad prehispánica situada en México, que es considerada Patrimonio de la Humanidad gracias a sus fascinantes pirámides, pero es también un misterio. El misterio comienza desde el nombre. Nadie sabe cómo se llamaba realmente el autor de las pirámides del Sol y la Luna. Pues Teotihuacán fue el nombre que le pusieron los aztecas cuando descubrieron la majestuosa ciudad en el siglo XIV ya en ruinas. Para los aztecas, la palabra Teotihuacán quería decir algo así como casa de los dioses, o lugar donde se hacen los dioses. Poco se sabe genuinamente sobre Teotihuacán. De hecho, lo que se conoce sobre esta ciudad es, a grandes rasgos, una interpretación de lo que estudiaron los aztecas. Sabemos, por ejemplo, que, en términos de cultura y comercio, fue una de las urbes precolombinas más importantes de toda Mesoamérica, para el siglo VI, 100 años antes de su abandono. Llegó a albergar entre 125 y 200.000 habitantes, lo que la convierte en la primera metrópolis de la región. Pero fuera de este conocimiento, prevalece aún una incógnita sobre cómo se construyeron las famosas pirámides. La cultura responsable por la maravilla urbana y arquitectónica de Teotihuacán no dejó rastros de escritura. Por esta y otras razones, no se sabe mucho sobre quiénes eran, cuál era su lengua o su origen. La ciudadela, que tiene un conjunto de 13 templos, alrededor de una plaza donde está la pirámide de la serpiente emplumada, se puede resumir de la siguiente forma: templos, palacios y casas de alto rango. Pirámides del Sol y de la Luna. Casa del Sacerdote. Palacio de Quetzalpapalotl. Palacio de los Jaguares. Estructura de caracolas emplumadas. Templo de Quetzalcóatl. Ciudadela y otros. Los basamentos están erigidos sobre un núcleo hecho de adobe, revestidos de estuco y piedra. Los frisos, cuando se encuentran decorados, tienen relieves geométricos.
Además, Teotihuacán tiene acceso para turistas y se puede ascender hasta la cúspide, excepto hacia las zonas marcadas como bajo investigación. Se le han puesto unos pasamanos para auxiliarse y no perder el equilibrio en la subida de los 238 escalones, que son bastante empinados. Isla de Pascua. La isla de Pascua o Rapa Nui es una isla de Chile, perteneciente a la región de Valparaíso, ubicada en la Polinesia Oceanía, en medio del Océano Pacífico a 3.700 kilómetros de caldera. Tiene una superficie de 163,6 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la mayor de las islas del Chile insular, y su población es de 7.750 habitantes. La isla es uno de los principales destinos turísticos del país, debido a su naturaleza y la cultura ancestral de la etnia Rapa Nui, cuya la más notable huella corresponde a enormes estatuas antropomorfas conocidas como moais. La UNESCO declaró este parque como Patrimonio de la Humanidad en 1995. Los moais son estatuas monolíticas humanoides ubicadas en la isla de Rapa Nui, Chile. Los moais son el principal atractivo turístico de la isla. ¿Qué esconden las cabezas de la isla de Pascua? Uno de los tantos misterios que tenemos en nuestro planeta son las estatuas moai de la isla de Pascua, las cuales han fascinado a gran parte del mundo, convirtiendo a esta isla en una de las formaciones habitadas más remotas y la que más turismo reciben año con año, pero no todos son turistas, ya que todo tipo de investigadores y arqueólogos se acercan a la isla para tratar de entender el origen de estas grandes cabezas de piedra. Desde hace algunos años, han sido publicadas todo tipo de teorías en torno a los moai, desde que fueron movidos sin necesidad de ruedas ni carros, hasta diversas historias que nos hablan de diferentes tipos de estatuas, cada una con una misión y significado. ¿Sabías que las cabezas de la isla de Pascua tienen cuerpo? Muchos moais de la isla de Pascua ya muestran un cuerpo completo, pero hace poco se comenzaron a desenterrar las cabezas solitarias cercanas al volcán Rano Raraku, que se creía estaban inconclusas, pero mostraron sus descomunales cuerpos de más de 20 metros de altura, lo que ha sido una gran sorpresa para los investigadores, y no solo eso, sino que cuentan con geoglifos cuyo significado es tan desconocido como su origen. ¿Cuál es el origen de estas cabezas? Se piensa que los moais fueron hechos por la etnia Rapa Nui, de origen filipino, que habitó esta isla por siglos. Sin embargo, no hay muchas explicaciones sobre su origen. Debido al nuevo descubrimiento, surgen muchas nuevas teorías, pero aún no hay respuestas claras. ¿Cuándo se construyeron los moais? El origen de los primeros moais data del año 700 después de Cristo hasta el 1600 después de Cristo. Son más de 900 estructuras de roca volcánica distribuidas a lo largo de la isla. Estas estatuas llaman la atención del mundo entero por su imponente tamaño y aparentes misterios sobre su creación. ¿Quién y cuándo se descubrió la isla de Pascua? En este día en 1722, el cual fue domingo de Pascua, el explorador holandés Jacob Roggeveen se convirtió en el primer europeo en visitar Rapa Nui o la isla de Pascua. Se cree que la isla fue descubierta por los polinesios, pero nadie conoce con exactitud cuándo fue que las encontraron.